Especímenes. De hoy, que es películas de invasiones extraterrestres. ¿Por qué tocamos el tema de hoy? Porque vienen unas películas que van a tocar el tema en el 2012 y que se ven muy interesantes, pero quisimos hacer una recapitulación de todas estas películas, o al menos las más importantes, las más clásicas, para ir comparando qué es lo que nos van a presentar el año del 2012. Que si hay una película que nos hable de invasión extraterrestre y que sea importante, sobre todo por el robot que nos enseñan en esta película, es El día que se paralizó la Tierra. Así es, un super clásico de los años 50, justo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente esperaba salir de la realidad yendo al cine. Digamos, empezaba la era dorada del cine fantástico en Estados Unidos. De 1951, como dato, dejamos a esta película del 51 como una buena película, la dejamos como una recomendación muy buena. Si a ustedes les gusta el cine de ciencia ficción, les recomiendo que la busquen, la rentan en las tiendas de renta de películas todavía, por ahí hay algunas copias rentadas. Se la recomiendo como cultura general. Hay que verla en el trabajo gráfico, en el trabajo actoral y en el trabajo de mensaje. Eso es muy importante. También hay una gran película, muy buena película, La Guerra de los Mundos, en 1953, basada en un libro del sensacional H.G. Wells, que después el señor Orson Welles la transmitió en radio, hizo todo un deschongue en Estados Unidos, que eso ya lo platicaremos después. Mira, te voy a ser sincero, para los que leímos la novela, entendemos por qué sacó las máquinas de guerra en ese momento, a reserva de que en ese tiempo también la tecnología cinematográfica era con las uñas. Vamos. Estamos viendo ahorita imágenes y realmente los efectos especiales fueron muy buenos. En su tiempo estamos hablando de 1953, Tom. Así es. Y añadiendo esto, hay una parte en la novela en la que los marcianos empiezan a experimentar con una nave voladora a la que describen como una mantarraya. De ese fragmento de la novela es donde saca George Pal, el director de esta película, la idea para sacar esta máquina de guerra en la película de 1953. Es otra de las novedades de esta película, fue el haber presentado a un extraterrestre o a una serie de extraterrestres que no eran nada comunes con lo que se había visto ni en la literatura habida en ese momento. Nos presenta a unos extraterrestres completamente amorfos, porque era algo que no se había hecho. Regularmente las películas de los 40, de los 50 nos presentaban a extraterrestres humanoides. Y aquí nos presentan un ser completamente amorfo, con un solo ojo y brazos largos, cosas que no eran comunes, y fue la pesadilla de mucha gente, te lo puedo apostar. Hay una anécdota, fíjate que me comenta mi papá que cuando él la vio en los 50s, estamos viendo las imágenes de este ser espacial, que así lo interpretó el director. El director es la versión del director de lo que él lee en el libro. Y fueron efectos premiados, inclusive con Óscares. Se lleva el Óscar en ese año a mejores efectos especiales. Increíblemente, fíjate, este director hace una película, yo creo, muy interesante. La historia está muy bien llevada. Yo en su momento vi a la par la versión del 53 antes de ir a ver después la que nos entregó el señor Steven Spielberg. La intensidad de la película que se le llega a dar la versión de Spielberg sobrepasa a mi gusto la del 53. Es que sí, es muy difícil. Fíjate que te voy a hacer el comentario de que la novela realmente es una novela de terror. Es correcto. Entonces, en la versión de los 50 la hicieron más global, entonces no se enfocaron tanto al terror personal, como es la novela que está hecha en primera persona. O sea, es un escritor que la está escribiendo. Me gustó mucho la escena del sótano, porque aplica mucho esta parte de la novela, pero sí, la verdad, yo creo que honestamente a mí me hubiera gustado un actor de más maduro para esta... De más carácter y a lo mejor de más tablas actorales, para que pudiera realmente desarrollar lo que es este personaje que está viviendo una angustia increíble, no solo por él mismo, porque él sabe lo que está pasando de primera mano, que sabe que el exterminio del mundo es inminente, es próximo, y aparte el estar percibiendo cómo la sociedad se desmorona, todo en un caos que le está ayudando también a esta invasión. Pero nos quedamos en el 53 con La Guerra de los Mundos, sensacional libro,
muy buena la primera versión y la segunda versión buena con el señor Steven Spielberg, pero yo creo que hace su versión, lo que él siempre quiso hacer de esta película. 1956 del director Don Siegel, La invasión de los usurpadores de cuerpos. La historia, señor Tomcat, para la raza que no ha visto esta película. La película se centra en un par de noches donde se dan cuenta de que algo extraño está pasando. Al parecer que la gente se empieza a comportar de manera extraña y se dan cuenta que están siendo suplantados de alguna manera por alguien. Ajá. Y después descubren que unas esporas han viajado por el espacio convirtiéndose en unas vainas. Ajá. Que esperan a que la gente se duerma para absorber toda su esencia física, pero su intelecto es el de la ser extraterrestre. Estamos viendo ahí una escena de estas vainas, de la versión que se presenta en 1953 con el actor Kevin McCarthy, que está ahí investigando. Esto es lo que vemos ya de la versión de 1976, creo que es esta. 78. Del 78. Esta ya con, mira el roster de actores que aparecen en esta película. Nada. El señor Donald Sutherland, el señor Leonard Nimoy. Leonard Nimoy. Bien del 78. Muy aplaudida, Tom. Muy apegada la hicieron como una versión, una historia alterna a lo que estaba pasando en la película de los 50. Ajá. Y también estuvo muy reconocida y fue, digamos, la pesadilla de mucha gente durante mucho tiempo. La película del 56 fue una película que a lo mejor no se lleva los grandes premios de la Academia, raramente le entregan a este tipo de películas, la Academia voltea a ver, pero al igual que estábamos hablando ahorita del día que se paralizó la Tierra y de la Guerra de los Mundos, como una pieza también clásica de la historia del cine norteamericano, y en muchos países también del resto del mundo la consideran no solo una parte importante del cine de ciencia ficción o de terror, sino parte también de la historia del cine. Sí, artísticamente la película está muy bien manejada. Volvemos a la pesadilla de la pareja que se siente solos dentro de una invasión. Se hizo también una versión en 1993 y una versión en el 2007 protagonizada con Nicole Kidman y Daniel Craig, que se llamó La Invasión. La Invasión. Tú me decías que esta versión te llamó mucho la atención por la manera en que cuenta la historia. Fíjate que sí, de las demás películas a mí en lo personal me gustó mucho la manera en la que llevaron esta última versión con Nicole Kidman, sobre todo el final en la que ellos están adaptándose ya a esconderse de otra manera diferente que en las otras películas. Ellos pusieron un poquito más de empeño al final en la trama de la película son descubiertos estos alienígenas, estos seres, y el gobierno entra a proteger lógicamente a la raza humana. Claro, la acción militar y todo. Quedan algunos personajes ahí extraterrestres escondidos y empiezan a tratar de mimetizarse más con la sociedad para no ser reconocidos tan fácilmente. La manera en la que ellos operaban es que no tenían sentimientos. Porque bueno, también hubo otros seres que trataron de invadir los cuerpos y lo hicieron en el 2010, dirigidos por los señores Colin y Greg Strauss, Skyline. Ay, Memo. Yo me chuté Skyline porque mi hermana me dijo que la viera. Híjole, es que son de esos casos en que el tráiler es todo lo que trae la película. Ojalá que así se quedaran, ¿verdad? Deberían hacer un espectáculo de trailers. Una muy buena película de 2 minutos. Así es. Excelente. Qué mala película, caray. Qué lástima de recursos. Sí, porque de primera instancia, cuando nos muestran el tráiler, vemos a estas naves devorando, absorbiendo los cuerpos y de alguna manera metiendo la entidad por medio de los ojos y ellos volviéndose una especie de zombies freaks, alienígenas. Sí fue muy llamativo. La historia llamaba mucho la atención. Cuando vamos a ver este bodrio de película, nos damos cuenta que recursos mal tirados, actuaciones mal hechas, un guión sin fundamento, una caricatura de lo que pudo haber sido la invasión de los usurpadores de cuerpos. Sí, algo parecido. Bueno, es un revoltijo también, una especie de tomar elementos de la Guerra de los Mundos y de otras películas de invasión. Ajá. O Batalla de Los Ángeles del 2011, del director Jonathan Liebesman. Y nos va a traer Furia de Titanes, la segunda parte. Ay, mamacita. No bueno, sé. Vamos a ver. Luego lo veremos. Vamos a ver qué pasa. Aaron Eckhart, lo recordamos como el señor Dos Caras en la última
película de Batman. Muy buena. Muy buen actor, sí, un actor que a lo mejor no le exiges mucho y es cumplidor. Así es. Es un actor cumplidor. Y acompañado de Ramón Rodríguez, Brigitte Moynihan y Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez, que ya la tenemos catalogada como una sensacional chica de acción, ¿no? De balazos. Una action hero, una chica de acción muy ya estereotipada. Una supuesta lluvia de meteoritos que se convierte en una invasión extraterrestre y que la película empieza con la invasión y termina donde se salva. Acción. No es presuntuosa la película en ningún momento y muy cumplidora. Fíjate que aunque mucha gente ha tenido la crítica sobre esta película, yo creo que es muy buena. Empieza con acción, termina con acción. Es una película de acción sazonada con extraterrestres. Vamos, hay que entender que también la película no tiene diálogos fuera de tono, no tiene diálogos bobos. Me parecen muy interesantes los extraterrestres, aunque no te los presentan en primer plano en toda la película. Ajá. Pero me parece bastante cumplidora como película de acción de ciencia ficción. Yo creo que tiene ahí un par de bachecitos la película. Como todas películas, un par de pecadillos. Sí, pero muy rescatable, muy rescatable. Pero el señor Night Shyamalan, en el año del 2002, nos entrega Señales. Esta historia, y mucha gente que se quedó con la expectativa de ver la invasión extraterrestre, esperaban esa invasión. Fíjate, como hablábamos hace rato volviendo a los ingredientes de la historia de la Guerra de los Mundos, aquí también se centran en las personas y en el cautiverio que sienten al sentirse rodeados de la invasión. Pero sí, todos nos quedamos con la idea de qué pasó, por qué, cómo, cuándo, y no supimos qué pasó, nada más se nos acabó la película. Al final la película, por medio de la radio y por medio de la televisión, te estás enterando de lo que está pasando en el resto del mundo, sobre todo la manera en que nos va, como tú dices, cerrando el cerco de seguridad de esta familia, empezando desde el maizal, a cómo se van metiendo hacia la casa, a llegar al sótano como última esperanza de alejarse de esta invasión. Yo creo que esa sensación cautiva a la gente y nos mete en un momento de desesperación que estamos viviendo al lado de estos personajes que ya de entrada tienen unas características muy significativas. Si hay una película de invasión extraterrestre que ha tenido éxito comercialmente. Comercialmente yo creo que es la más exitosa, a pesar de que les guste o no les guste esta película. Pero en 1996, Día de Independencia. Así es. A ver, señor. Día de Independencia me parece un remedio y caricatura de la Guerra de los Mundos. De primera instancia es la misma historia. Así es, la misma historia. Hay algo que la versión de Steven Spielberg de la Guerra de los Mundos maneja, que a mí no me gustó, que era que las naves ya estaban plantadas desde hace mucho para esta invasión. Siempre va a ser mejor la idea de que lleguen de improviso. De improviso, claro, sí, y que de alguna manera vayan haciendo su plan de ataque a medida que nosotros estamos haciendo nuestro plan de defensa. Todo sucede al mismo tiempo. Una película, yo creo que con los elementos no solo de la Guerra de los Mundos, sino con recursos de muchas otras películas que ya habían tocado el tema. Y series de televisión. Te voy a decir que la escena en donde llegan las naves grandes era de una serie de televisión que se llamaba V. Un rostro de actores muy interesante que definitivamente fue pensado para vender. Claro. Pensado para vender, efectos especiales que son para vender. La película recaudó la pequeñísima cantidad de $817,400,891. Con 20 centavos. Con 20 centavos. Más las taxas. Pero en ese momento era la película más exitosa en recaudación de dinero. Llega Titanic y luego después llega Avatar, también del director James Cameron.